Y analizamos esta jornada de movilizaciones con el concejal del Pacto Histórico, José Cuesta. Bienvenido a RTVC Noticias. Gracias por estar en este espacio de diálogo, de análisis. ¿Y cuál es la visión de lo que pasó hoy? Obviamente, ya sabiendo que la Corte Suprema de Justicia da espera para elección de nueva fiscal general de la Nación, ya queda todo para el 22 de febrero. ¿Cuál es el análisis en este momento? Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que yo observo y analizo es justamente el hecho de que hay una nación en su conjunto que en su momento fue a las urnas. 11,5 millones de colombianas y colombianas, tanto en Colombia como en el exterior. Y esos votantes que fueron de forma absolutamente independiente, autónoma, democrática y constituyeron un mandato político de carácter popular en favor del cambio con el presidente de la República, Gustavo Petro, al frente, pues hoy evidentemente sienten que hay una situación de anomalía por parte de las actuaciones del fiscal general de la Nación, que se ha dedicado de tiempo atrás a perseguir este gobierno y ahora mismo evidentemente hace parte de una serie de actuaciones que ponen en riesgo y en tela de juicio la democracia. Todo teniendo en cuenta que el mandato constitucional del fiscal Barbosa vence exactamente el 14 de febrero. Y evidentemente esta gente que se ha estado movilizando por todo el país y fuera los colombianos en el exterior, están notando que si la Corte Suprema de Justicia no nos ayuda a los demócratas en el sentido de facilitar a partir de la terna que escogió el presidente de la República, porque es su facultad legal y constitucional, escoger la nueva fiscal porque va a ser una mujer, pues sencillamente eso ahonda lo que se ha denominado la tensión institucional. ¿Por qué? Porque seguramente si al 14 de febrero no se llega exactamente con la definición por parte de la Corte de la escogencia de la nueva fiscal, pues sencillamente se va a producir una situación que tiene sin duda alguna alarmado a todo el país. ¿En qué consiste? Que será la señora vicefiscal Marta Mancera quien asuma la condición de fiscal general de la Nación. ¿Y eso qué significa? Después de las investigaciones que los medios de comunicación alternativos e incluso voces tan poderosas como la del mismo Daniel Coronel han señalado, por ejemplo, un informe que presentó la revista Raya en donde se demuestra, donde presuntamente se demuestra y se develan unas situaciones realmente asombrosas y catastróficas para la institucionalidad de la Fiscalía, en el sentido de que un señor que se llama Francisco Martínez, alias Pacho Malo, que era el director del CTI en Buenaventura, está coaligado con una mafia criminal para adelantar procesos de exportación, y que ese informe fue justamente entregado por uno de los agentes del CTI un par de días antes, para que fuese conocido tanto por la vicefiscal como por el fiscal. Hay que decir que ese señor agente del CTI fue asesinado 2 días después. ¿Qué va a pasar entre el 14 y 22 de febrero? 22 de febrero se lo menciono porque fue la fecha que impuso hoy, que habló la Corte Suprema de Justicia para la elección de nueva fiscal general de la Nación en otro aplazamiento, y el 14 ya cuando no estará Francisco Barbosa. ¿Qué va a pasar entre la gente? ¿Qué va a pasar entre las diferentes asociaciones, entre aquellos que están apoyando esta iniciativa y sobre todo los señalamientos que hizo desde la semana anterior el propio presidente de la República cuando se refirió a un golpe blando? Bueno, lo primero que hay que decir es que sin duda alguna hay un fenómeno de golpe de Estado en curso. En eso no nos llamemos a engaños. Actuaciones como por ejemplo las que se presentan en los organismos de control. Hablemos de la Procuraduría. ¿Cómo es posible que una señora que roba 70.000 millones de pesos, la ministra de las TICs, Abudinen, y a ella no le desarrollaron ningún proceso sumario? A un hombre como Álvaro Leiva Durán, ministro de Relaciones Exteriores y el canciller de la República, justamente por oponerse a la corrupción en el marco de un proceso licitatorio irregular. Entonces, hoy ya lo han suspendido de su cargo en el ejercicio de la Cancillería. Ese tipo de situaciones, sumadas, por ejemplo, a otra serie de investigaciones que vienen adelantando estos organismos de control contra los
las personas, mujeres y hombres que están en el gobierno del cambio, pues sencillamente están adelantando una estrategia de impedir que el gobierno avance. Sumado a eso, obviamente, el desarrollo de una matriz política y mediática en donde permanentemente se expresa el impulso, la promoción y el auspicio del odio contra este gobierno. Para la muestra un botón, ayer lamentablemente un locutor de una prestigiosa emisora musical en Bogotá hace uso de unas acusaciones temerarias y desmedidas contra el presidente de la República. En mi opinión, están creando ese ambiente de polarización, de odio, justamente para propiciar un fenómeno de ruptura institucional. Y luego lo que hemos dicho en el caso del fiscal, que ha utilizado su cargo de fiscal para adelantar primero su campaña política sobre la campaña política electoral, porque para nadie es ningún secreto que va a ser candidato a la presidencia, sobre la base de arremeter permanentemente contra la institución presidencial en nuestro país. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros en Colombia Humano? Eso es importante contárselo a los colombianos. Estamos convocando a la creación de un frente nacional por la defensa de la democracia, en donde sin ninguna duda los movimientos sociales, FECODE por ejemplo, la CUT, la CGT, el movimiento campesino, los movimientos indígenas, los movimientos de las juventudes en todo el país, el movimiento LGBTI, efectivamente consolidan una coordinadora nacional popular por la defensa de la democracia. Estamos llamando para que ojalá cuanto antes, no superior a 10 días, podamos realizar un encuentro nacional de emergencia en Bogotá con todas esas organizaciones sindicales, cívicas y populares para seguir adelantando este proceso de la movilización popular. Nosotros hemos concebido en el respaldo a esta iniciativa, que también hay que decir, lo que hoy se produjo en el 8F, como ya se está llamando en las redes, fue una iniciativa absolutamente espontánea. Esa ni la convocó el presidente ni los partidos políticos que hacemos parte de la coalición del Pacto Histórico. La gente está de alguna manera absolutamente indignada porque están poniendo en tela de juicio su derecho fundamental a elegir y ser elegido. Por eso hoy el numeral más importante fue: el voto del pueblo colombiano que se expresó el 19 de junio se debe respetar. Y en ese sentido, esa campaña para defender el derecho a la democracia, que está expresado en que 11,5 millones de colombianas y colombianos constituimos un mandato popular por 4 años, evidentemente tiene que avanzar en 4 grandes dimensiones. La primera de ellas, sin duda alguna, la calle, la movilización popular. Hay que adelantar otra batalla en los estrados judiciales, lo que llaman el lawfare. Y por supuesto, tenemos que abordar el tema de la comunicación, las redes sociales, estos mecanismos de comunicación alternativa que garanticen efectivamente en ese ámbito desarrollar una comunicación asertiva para la defensa de la democracia. Y un componente muy importante es la necesidad de lograr que el mundo entero, que Naciones Unidas, que la CIDH estén pendientes de ese proceso, que lo único que quiere es justamente romper el hilo institucional del modelo democrático en Colombia. Recuerde, por último, las declaraciones de la señora María Fernanda Cabal hace un año. Lo dijo públicamente en un video que circula: no vamos a permitir que se garanticen los 4 años del gobierno del presidente Petro. Más elementos de juicio para concluir que hay un golpe de Estado en curso. Hay quienes satanizan esto de la movilización social, y ya para cerrar, para hacer una especie de conclusión, ¿cuál es el llamado para las personas que apoyan el proyecto, obviamente, del presidente Gustavo Petro, para de pronto acallar esas voces que dicen que en la calle no es y que se tiene que esperar a que el transcurso de lo que corresponde a la justicia, lo que corresponde a la Corte, a los organismos de control, pues que siga su curso, pero sin movilización? Esas voces que está usted señalando son las voces de gente sinvergüenzas, porque están por debajo de cuerda generando la conspiración contra el modelo democrático, el gobierno democrático del presidente Petro. Y entonces convocan a la ciudadanía que sencillamente, como corderitos, vayamos al sacrificio del gobierno del cambio. No, señores, es que nosotros ya lo vivimos en el año 2013. El 2013, y termino rápidamente haciendo esta reflexión histórica, el 9 de diciembre, el señor procurador Alejandro Ordóñez toma la destitución o la decisión de destituir al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y de inhabilitarlo por 18 años por haberle bajado las tarifas del servicio público, concretamente Transmilenio, para que